El libro del cementerio, capítulo 1, por Neil Gaiman. De cómo nadie llegó al cementerio. Había una mano en la oscuridad y sostenía un puñal. El mango del puñal era de brillante hueso negro y la hoja más afilada y precisa que una navaja de afeitar. Si te cortara, probablemente ni te enterarías, no de inmediato. La puerta de la casa seguía abierta, aunque solo un resquicio por el que se habían deslizado el puñal y el hombre que lo empuñaba, y por él se colaban ahora jirones de niebla nocturna que se trazaban en el aire formando suaves volutas. El hombre Jack se detuvo en el rellano de la escalera. Con su mano izquierda sacó su enorme pañuelo blanco del bolsillo desde su abrigo negro y limpió el puñal y el guante que le cubría la mano con la que lo había empuñado. Al terminar lo guardó de nuevo. La cacería casi había terminado. Ya había dejado a la mujer en su cama, al hombre en el suelo del dormitorio y a la hija mayor en su habitación rodeada de juguetes y de maquetas a medio terminar. Ya solo quedaba ocuparse del más pequeño, un bebé que apenas sabía andar. Uno más y había acabado su tarea. Abrió y cerró la mano varias veces para desentumecerla. El hombre Jack era, por encima de todo, un profesional, o al menos eso pensaba, y no se permitiría sonreír hasta que hubiera concluido su trabajo. Tenía el cabello y los ojos oscuros, y llevaba unos guantes negros de piel muy fina. La habitación del bebé estaba en el último piso. El hombre Jack siguió subiendo por la escalera. La moqueta silenciaba sus pasos. Al llegar al último piso, abrió la puerta de la buhardilla y entró. Llevaba unos zapatos de piel negra, tan afanosamente lustrados que parecían dos negros espejos. Se podía ver la luna creciente reflejada en ellos, como una miniatura. Tras el cristal de la ventana se veía la luna real. No lucía demasiado, pero la niebla difuminaba su resplandor. Pero el hombre Jack no necesitaba de mucha luz. Le bastaba con la luz de la luna. Le pareció distinguir la silueta de un niño en la cuna, cabeza, extremidades y torso. La cuna tenía una barandilla alta para evitar que el bebé pudiera salir solo. El hombre Jack se inclinó sobre ella, alzó su mano derecha, la que empuñaba el cuchillo, se dispuso a apuñalarle en el pecho, y bajó la mano. La silueta que había visto en la cuna era la de un osito de peluche. Ahí no había ningún niño. Los ojos de Jack se habían acostumbrado a la tenue luz de la luna, así que no quiso encender ninguna lámpara. La luz no era imprescindible después de todo. Tenía sus propios medios. El hombre Jack olfateó el aire, ignoró los olores que él mismo había atraído a la habitación, desechó los que no le interesaban y se concentró en el olor de su presa. Podía oler al niño un leve aroma de leche, como el de las galletas con trocitos de chocolate, y el penetrante olor de un pañal desechable empapado de orina. Percibía el aroma del champú impregnado en el cabello del niño, y algo pequeño, un objeto de goma, un juguete, pensó, y enseguida se corrigió. No, algo para chupar, que el niño debía llevar consigo. El bebé había estado ahí, pero ya no estaba. El hombre Jack se dejó guiar por su olfato y bajó por la escalera hasta el piso intermedio de aquella casa alta y estrecha. Inspeccionó el cuarto de baño, la cocina, el armario secador y por fin el recibidor, que había al final de las escaleras, donde no encontró nada más que unas cuantas bicicletas, un montón de bolsas vacías apiladas, un pañal usado y los jirones de niebla que se habían ido colando en el recibidor por la puerta entornada. El hombre Jack emitió un leve gruñido que expresaba un tiempo frustración y satisfacción. Deslizó el puñal dentro de su funda, que guardó a su vez en el bolsillo interior de su largo abrigo, y salió a la calle. La luna brillaba en el cielo y las farolas estaban encendidas, pero la niebla lo sofocaba todo, envuelta en una luz mortecina y una sorda sonoridad.
La noche presentaba un aspecto tenebroso y amenazador. Miró calle abajo hacia donde brillaban las luces de las tiendas cerradas, y luego calle arriba hacia lo alto de la colina. El camino que pasaba por delante de las últimas casas antes de perderse en la oscuridad del viejo cementerio. El hombre Jack olfateó el aire, luego sin prisa echó a andar colina arriba. Desde que el bebé aprendiera a andar, había sido para sus padres motivo de alegría y de preocupación a partes iguales, pues no paraba quieto un momento, correteaba por todas partes, subía a los muebles, entraba y salía de los huecos más inesperados. Aquella noche se despertó al oír algo que se estrellaba contra el suelo en el piso de arriba, y una vez despierto, no tardó en aburrirse, así que se puso a buscar el modo de salir de la cuna. Las barandillas eran muy altas, igual que las del parque que tenía en la planta baja, pero estaba convencido de que podía trepar y salir de la cuna. Solo necesitaba algo que le sirviera de escalón. Colocó su osito de peluche, grande y rubio, en un rincón de la cuna, y luego, agarrándose a los barrotes con sus diminutas manitas, puso un pie sobre las patas del osito y el otro en la cabeza, y se dio un impulso para pasar la pierna por encima de la barandilla y dejarse caer al suelo. Fue a aterrizar sobre un montón de peluches que amortiguaron el golpe. Algunos se los había regalado con motivo de su primer cumpleaños hacía menos de 6 meses. Otros los había heredado de su hermana mayor. Se llevó un susto al encontrarse con el suelo de manera tan brusca, pero no lloró. Si llorabas, aparecían papá o mamá y te volvían a meter en la cuna. Gateando salió de la habitación. Los escalones eran cosas muy peligrosas y difíciles de subir, y aún no se manejaba con soltura en ese terreno. Sin embargo, había descubierto que bajarlos resultaba bastante sencillo. Solo tenía que sentarse en el primero y arrastrar su empaquetado culete de escalón en escalón. Llevaba el tete, aunque su madre estaba intentando convencerle de que ya era muy mayor para usar chupeta. Con el trasiego de bajar la escalera, el pañal se le había ido aflojando, y cuando llegó al último escalón y se puso de pie, se le cayó. El niño lo apartó con sus piececitos, y se quedó solamente con la camisa del pijama. Subir por aquellos empinados escalones para volver a su habitación o despertar a sus padres se lo antojaba demasiado difícil. En cambio, la puerta de la calle estaba abierta y resultaba muy tentadora. El niño salió de la casa con paso vacilante. La niebla se enroscó en torno a él, recibiéndolo como se recibe un amigo después de muchos años sin verle. Al cabo de unos instantes, sintiéndose más seguro, pero aún bamboleando, comenzó a caminar más deprisa colina arriba. A medida que se acercaba a lo alto de la colina, la niebla se iba haciendo menos densa. La luz de la luna creciente, si bien no era tan clara como la luz del día, resultaba más que suficiente para ver el cementerio. Mirad, allí estaba la vieja capilla funeraria, con su verja de hierro cerrada con candado, su torre cubierta de hiedra y un árbol creciendo en el canalón a la altura del tejado. También se veían lápidas, tumbas, panteones y placas conmemorativas, y alguno que otro conejo correteando por entre las tumbas, o un ratón, o una comadreja saliendo de entre la maleza y atravesando el sendero. Todas estas cosas habrías visto aquella noche a la luz de la luna si hubieses estado allí, aunque quizás no habrías podido ver a una mujer pálida y regordeta que caminaba por el sendero, cerca de la puerta principal, y de haberlo hecho al mirarla con más atención por segunda vez, os habrías dado cuenta de que no era más que una sombra hecha de niebla y de luz de luna. No obstante, aquella mujer pálida y regordeta estaba efectivamente ahí. Se dirigía hacia un grupo de viejas lápidas situadas cerca de la puerta principal. La puerta del cementerio estaba cerrada. En invierno se cerraban a las 4 y en verano a las 8. Una verja de hierro con barrotes acabados en punta rodeaba la mayor parte del recinto, y el resto del perímetro estaba protegido por una alta tapia de ladrillo.
El espacio que separaba los barrotes era lo suficientemente estrecho como para que nadie pudiera colarse por él, ni siquiera un niño de 10 años. «Owens», gritó la mujer. Su voz sonaba como el susurro del viento entre los árboles. «Owens, tienes que ver esto». Se agachó mirando algo que había en el suelo, mientras se acercaba otra sombra, que resultó ser un hombre de unos 40 y tantos años, con el cabello gris. El hombre miró a su esposa y a continuación se fijó en lo que su esposa estaba observando. Se rascó la cabeza. «Señora Owens», dijo, pues pertenecían a una época en la que el trato era mucho más formal que ahora. «¿Es esto lo que creo que es?» Y justo en ese momento aquello que estaba siendo observado debió de ver a la señora Owens, pues abrió la boca dejando caer el chupete y alargó su regordeta manita como si quisiera agarrar su pálido dedo de la mujer. «Que me aspen», dijo el señor Owens, «si esto no es un bebé». «Pues claro que es un bebé», replicó su mujer, «pero la cuestión es, ¿qué va a ser de él?» «Esa es desde luego una cuestión importante, señora Owens. No obstante, no es cuestión que nos incumba dilucidar a nosotros, porque este bebé está vivo, de eso no cabe la menor duda, y por lo tanto nada tiene que ver con nosotros, no forma parte de nuestro mundo. Mira cómo sonríe». «En mi vida he visto una sonrisa más encantadora», exclamó la señora Owens, y acarició con su incorpórea mano el fino cabello rubio del bebé. El pequeño rió alborozado. Una gélida ráfaga de viento recorrió el cementerio y desmenuzó la niebla que cubría las tumbas situadas en la falda de la colina, pues el cementerio lo ocupaba por completo, y había senderos que ascendían hasta la cumbre y luego descendían, haciendo como un tirabuzón en torno a ella. Se oyó un estruendo metálico. Alguien estaba sacudiendo los barrotes de la puerta principal, asegurada con una cadena y un voluminoso candado. «Ahí lo tienes», dijo el señor Owens. «Debe de ser alguien de su familia que viene a devolverlo al seno materno. Deja al pequeño hombrecito en el suelo». «Pues no me parece a mí que sea nadie de la familia», replicó la señora Owens. El tipo del abrigo negro había dejado de sacudir la verja y ahora estaba echando un vistazo a una de las pequeñas puertas laterales, que también estaba cerrada a cal y canto. El año anterior se habían colado varios gamberros y el ayuntamiento se había visto obligado a tomar medidas. «Vámonos, señora Owens, déjalo estar, sé buena», insistía el señor Owens, pero de repente vio un fantasma y se quedó con la boca abierta de par en par, sin saber qué pensar o decir. Habrá quien piense, y no sin razón, que resulta extraño que el señor Owens reaccionara de esa forma ante la visión de un fantasma, ya que tanto él como su esposa llevaban muertos varios siglos, y todas o casi todas las personas con las que se relacionaban estaban muertas también. Pero aquel en particular era muy distinto de los habitantes del cementerio. Su imagen se veía algo borrosa y de color gris, como la tele cuando hay interferencias, y transmitía una intensa sensación de pánico que embargó a los señores Owens. Se distinguían tres figuras, dos grandes y una más pequeña, pero solo una de ellas se veía con suficiente claridad y decía: «Mi bebé, ese hombre le busca para hacerle daño». Un estruendo metálico. El hombre venía por el callejón arrastrando un contenedor de basura con el fin de subirse a él y saltar la tapia del cementerio. «Protejan a mi hijo», le suplicó el fantasma, y la señora Owens entendió entonces de que se trataba de una mujer. Claro, era la madre del niño. «¿Qué les ha hecho ese hombre a ustedes?», preguntó la señora Owens, aunque estaba casi segura de que la mujer no podía oírla. Seguramente hace poco que había muerto, la pobre, pensó. Siempre es más fácil de morir de forma serena, despertar llegando el momento en el lugar donde a uno lo enterraron, aceptar la propia muerte e ir conociendo poco a poco a tus convecinos. Aquella pobre criatura era toda angustia y pánico, y ese miedo cerval que los Owens percibían como un ultrasonido había logrado captar también la atención de los demás habitantes que acudían desde todos los rincones del cementerio. «¿Qué sucede? ¿Quién sois?», inquirió Cayo Pompeyo. Su lápida había quedado reducida a un simple trozo de mármol cubierto de musgo, pero 2000 años antes había pedido
que lo enterraran en aquella colina junto al templo de mármol, en lugar de repatriarlo a su Roma natal. Era uno de los ciudadanos más antiguos del cementerio y se tomaba muy en serio sus responsabilidades. ¿Estáis enterrada aquí? Pues claro que no. No hay más que verle para darse cuenta de que acaba de morir. La señora Owens rodeó con uno de sus brazos el espectro de la mujer y habló con ella en privado en voz baja y serena. Al otro lado de la tapia se oyó un golpe seguido de un gran estrépito. Era el contenedor de basura que se había caído del suelo. El hombre había logrado subirse a la tapia y su silueta se encontraba ahora contra la nebulosa luz de las farolas. Se quedó quieto un momento, a continuación se descolgó por el otro lado agarrándose al borde de la tapia y finalmente se dejó caer en el interior del cementerio. Pero querida mía, le dijo la señora Owens al respecto, el niño está vivo, nosotros no, ¿qué cree usted? El bebé las contemplaba perplejo. Alargó sus bracitos hacia una de ellas y luego hacia la otra, pero no encontró nada a lo que agarrarse. El espectro de la mujer se desvaneció a ojos vistas. Sí, dijo la señora Owens, en respuesta a algo que nadie más había oído. Le doy mi palabra de que lo haremos, si podemos. Y volviéndose hacia su marido, le preguntó, ¿y tú, Owens, querrás ser el padre de esta criatura? ¿Cómo dices? Dijo el señor Owens con el ceño fruncido. Tú y yo no pudimos tener hijos, le dijo su mujer. Y esta mujer quiere que protejamos a su bebé. ¿Lo harás? El hombre del abrigo negro había tropezado con una rama de hiedra. Se puso en pie y siguió caminando con cautela por entre las lápidas. Pero espantó a un búho que estaba posado en una rama de un árbol cercano. Al ver al niño sus ojos se iluminaron con un brillo triunfal. El señor Owens sabía que pensaba su mujer y cuando empleaba ese tono. No en vano llevaban casados en vida y después de muertos más de 250 años. ¿Estás segura?, le preguntó. ¿Completamente segura? En mi vida había estado tan segura de algo, respondió la señora Owens. En tal caso, adelante. Si tú estás dispuesta a ocupar el lugar de su madre, yo seré su padre. ¿Has oído eso?, le preguntó la señora Owens al desvalido espectro reducido y a una simple silueta. Como un relámpago distante con forma de mujer, ella le dijo algo que nadie más pudo oír y después desapareció. No volverá por aquí, aseguró el señor Owens. La próxima vez que despierte, lo hará en su propio cementerio, donde quiera que la hayan enterrado. La señora Owens se inclinó hacia el niño y extendió los brazos. Ven aquí, pequeño, le dijo con mucha dulzura. Ven con mamá. Para el hombre Jack, que se dirigía hacia ellos con el puñal ya en la mano, fue como un remolino de niebla se hubiera enroscado de pronto alrededor del niño y lo hubiera hecho desaparecer. En el lugar donde había estado el bebé no quedaba más que la niebla, la luz de la luna y la hierba meciéndose al compás de la brisa nocturna. Parpadeó y olfateó el aire. Algo había ocurrido, pero no sabía qué. Contrariado, emitió un gruñido similar al que hacen los animales de presa. Hola, dijo el hombre Jack en voz alta, pensando que a lo mejor el niño estaba escondido detrás de algo. Su voz era sombría y ronca. Tenía un dejo extraño, como si él mismo le sorprendiera su sonido. El cementerio guardaba celosamente sus secretos. Hola, repitió. Esperaba oír el llanto de un bebé o un balbuceo o cualquier ruido que pudiera darle una pista. En cualquier caso, lo último que esperaba era aquella terciopelada voz. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre Jack era un tipo alto, pero aquel hombre era aún más alto que él. El hombre Jack vestía ropas oscuras, pero el atuendo de aquel hombre era aún más oscuro. Lo que reparaban en el hombre Jack, cosa que al hombre Jack no le gustaba, se sentían incómodos o terriblemente asustados. Pero cuando el hombre Jack miró al extraño, fue él mismo quien se sintió incómodo. Estaba buscando una persona, le dijo el hombre Jack, deslizando con disimulo su mano derecha dentro del bolsillo del abrigo para esconder el puñal y al mismo tiempo tenerlo en la mano por si acaso. ¿En un cementerio cerrado y por la noche?, replicó el extraño con ironía.
Se trata de un bebé, contestó el hombre Jack. Al pasar por delante de la puerta oí el llanto de una criatura y miré por entre los barrotes y lo vi. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, ¿no? Aplaudo su sentido cívico, pero aun suponiendo que lograra usted encontrar a ese bebé, ¿cómo pensaba sacarlo de aquí? No pensaría escalar la tapia llevando a un niño en brazos, ¿verdad? Habría llamado hasta que alguien saliera a abrirme. Un tintineo de llaves. Bien, pues yo soy ese alguien. Soy yo quien habría salido a abrirle la puerta, repuso el extraño, y cogiendo la llave más grande del llavero le ordenó: venga conmigo. El hombre Jack siguió al extraño y sacó el puñal. Entonces, usted debe ser el guarda, ¿no? ¿Lo soy? Supongo que sí, en cierto sentido. El guarda le conducía hacia la puerta lateral, o lo que es lo mismo, lejos del bebé, pero tenía las llaves. El hombre Jack no necesitaba más que un puñal en la oscuridad. Después podía seguir buscando al bebé toda la noche si hacía falta. Alzó el puñal. En el supuesto de que usted hubiese visto un bebé, le dijo el guarda sin volver la cabeza, dudo mucho que esté dentro del cementerio. Quizás se haya equivocado usted, después de todo. No es frecuente que un niño visite un lugar como este. Seguramente lo que oyó fue un ave nocturna, y es posible que lo que vio usted a continuación fuera un gato o un zorro. Este lugar fue declarado de reserva natural hace unos 30 años. ¿Sabe? Más o menos después del último funeral. Ahora piénselo bien y dígame honestamente si puede usted asegurar que lo que vio era un bebé. El hombre Jack reflexionó unos instantes. El guarda metió la llave en la cerradura. Un zorro. Eso fue lo que vio, le dijo. Hace unos ruidos francamente extraños. No es difícil confundirlos con un llanto humano. Ha cometido usted un error al venir aquí, caballero. El bebé que anda buscando estará esperándolo en alguna parte, pero desde luego no aquí. El extraño esperó unos instantes para dar tiempo a que esa idea se asentara en el cerebro de Jack, y luego con una elegante reverencia le abrió la puerta. He tenido mucho gusto en conocerle, le dijo. Confío en que allá afuera encontrará usted todo lo que necesite. El hombre Jack salió y se quedó parado junto a la puerta del cementerio. El extraño, a quien el hombre Jack había tomado por el guarda, echó la llave y volvió a guardarla. ¿A dónde va?, le preguntó el hombre Jack. Hay otras puertas además de esta, respondió el extraño. Tengo el coche aparcado del otro lado de la colina. Hágase usted a la idea de que no estoy aquí. Es más, olvídese de esta conversación. Sí, replicó el hombre Jack en tono amistoso. Eso haré. Recordaba haber estado ahí, y que lo que en un principio le había parecido un niño resultó ser un zorro, y que un guarda muy amable le había acompañado hasta la calle, guardando el puñal en su funda. En fin, dijo, buenas noches. Buenas noches, caballero, le respondió el extraño, a quien había confundido con el guarda. El hombre Jack echó a andar colina abajo, y continuó buscando al niño. Oculto entre las sombras, el extraño vigiló a Jack hasta perderlo de vista. Luego subió a la explanada situada un poco más abajo de la cima, dominada por un obelisco y una lápida conmemorativa dedicada a Josiah Worthington, dueño de la destilería local, primer político y después y finalmente baronet. Quien casi 300 años atrás había comprado el viejo cementerio y los terrenos colindantes para más tarde cedérselos al ayuntamiento a perpetuidad. Pero antes el viejo Josiah se había reservado el mejor emplazamiento, un anfiteatro natural desde el cual podía verse la ciudad entera. Y más, y se había asegurado de que el cementerio seguiría siendo siempre un cementerio, y por eso todos los habitantes del mismo le estaban muy agradecidos, pero no tanto como Josiah Worthington Baronet creía que deberían estarlo. En el cementerio había aproximadamente unas 10,000 almas, pero la mayoría dormían profundamente o no sentían el menor interés por los asuntos del noche a noche del lugar, y los que se habían reunido aquella noche en el anfiteatro no llegaban a 300. El extraño se unió a ellos tan sigilosamente como la propia niebla, y desde las sombras observó el desarrollo del procedimiento sin decir una palabra.
En aquel preciso instante era Josiah Worthington quien estaba en el uso de la palabra. Mi querida señora Owens, su obstinación resulta... En fin, ¿no se daba cuenta usted de lo ridículo de esta situación? No, respondió la interpelada, la verdad es que no. La mujer estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Tenía al niño dormido en su regazo y le sujetaba la cabeza con sus pálidas manos. Con la venia de su señoría. Lo que mi esposa quiere decir, terció el señor Owens, es que no es así como ella lo ve. Ella solo intenta cumplir con lo que considera su deber. El señor Owens había conocido a Josiah Worthington en vida. De hecho, había elaborado buena parte del exquisito mobiliario que decoraba la mansión del baronet, situada en las afueras de la vecina población de Inglesham. Y aún después de muerto, seguía imponiéndole mucho respeto. ¿Su deber?, dijo Josiah Worthington baronet, meneando la cabeza, como si intentara sacudirse de encima una telaraña. Usted, señora mía, se debe a este cementerio y a la comunidad de espíritus inmateriales que lo habitan. Y su deber en este preciso instante consiste en devolver a esa criatura su verdadero hogar, que dicho sea de paso no es este cementerio. Su madre me lo confió a mí, replicó la señora Owens, como si aquel sencillo argumento bastara para zanjar la discusión. Mi querida señora. Yo no soy su querida señora, le interrumpió la señora Owens poniéndose en pie. Y si he de serle sincera, ni siquiera entiendo qué hago yo aquí, hablando ante un atajo de asémilas con más años que Matusalén, cuando debería de estar ocupándome de este niño, que va a despertar de un momento a otro y seguramente estará muerto de hambre. Lo que a mí me gustaría saber es dónde voy a encontrar comida para alimentarlo en este dichoso cementerio. Y ese precisamente es el quid de la cuestión, señaló entonces Cayo Pompeyo. ¿Qué piensa usted darle de comer? ¿Cómo va a cuidar de él? Los ojos de la señora Owen eran puro fuego. Soy perfectamente capaz de cuidar a este niño, respondió, y lo haré tan bien como su propia madre. Ella misma lo dejó a mi cargo. Fíjese bien, lo tengo en brazos, ¿verdad? Lo estoy tocando. Vamos, Betsy, sé razonable, dijo mamá Slaughter, una anciana muy menuda que aún lucía el enorme gorro y la capa con los que fue enterrada. ¿Dónde va a vivir? Aquí mismo, respondió la señora Owens. Podremos concederle la ciudadanía honorífica del cementerio. Los labios de mamá Slaughter formaron una diminuta O. Pero, replicó la anciana, yo nunca, ¿y por qué no? Vamos a ver, no sería la primera vez que le otorgamos la ciudadanía honorífica del cementerio a un forastero. Eso es cierto, dijo Cayo Pompeyo, pero el forastero en cuestión no estaba vivo. Y en ese punto, el extraño no tuvo más remedio que darse por aludido y comprendió que había llegado el momento de intervenir en el debate. De modo que, no sin cierta reticencia por su parte, salió de entre las sombras y tomó la palabra. No estoy vivo, admitió, pero comparto el punto de vista de la señora Owens. ¿Ah, sí, Silas?, le preguntó Josiah Worthington. Sí, señor. Para bien o para mal, y creo firmemente que será para bien, la señora Owens y su marido han tomado al niño bajo su protección. Pero para sacarlo adelante va a hacer falta mucho más que la generosidad de dos espíritus bondadosos, advirtió Silas. Va a hacer falta todo un cementerio. ¿Y qué de la comida y de todo lo demás? Yo puedo entrar y salir de aquí. Puedo encargarme de traerle comida, replicó Silas. Todo eso que dice suena muy bonito, terció mamá Slaughter. Pero tú vas y vienes a tu antojo y sin dar cuenta a nadie de dónde te diriges ni de cuándo piensas volver. Solo con una semana que estuvieras ausente, el niño podría morir. Es usted una mujer muy perspicaz. Ahora comprendo por qué todos la tienen en tan alta estima, dijo Silas. No podía manipular la mente de los muertos como hacía con la de los vivos, pero sí ser muy persuasivo y adulador cuando se lo proponía. Y ya había tomado una decisión. Muy bien. Si la señora y el señor Owens se comprometen a ejercer de padres, yo me comprometo a ser el tutor de este niño. Permaneceré en el cementerio, y si surgiera cualquier eventualidad que me obligara a ausentarme algún tiempo, me encargaré personalmente de buscar a alguien que le traiga comida, y se ocupe de él mientras yo esté fuera. Y añadió, podemos utilizar la cripta de la iglesia. Pero, protestó Josiah Worthington,
Pero un bebé humano, un bebé vivo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es un cementerio, no una guardería, maldita sea. Exactamente, repuso Silas, asintiendo con la cabeza. Eso que acaba de decir es una gran verdad, Sir Josiah. Yo mismo no habría sabido expresarlo mejor, y por esa misma razón creo que es de vital importancia que el criar a este niño no interfiera con, y perdonen ustedes la expresión, la vida del cementerio. Dicho esto, se acercó a la señora Owens, miró al niño plácidamente dormido en sus brazos y alzando una ceja preguntó: ¿Sabe usted si el niño tiene nombre, señora Owens? Su madre no me lo dijo, replicó la mujer. Comprendo, dijo Silas. En cualquier caso, dadas las circunstancias, no creo que le convenga seguir usando su antiguo nombre. Allá afuera hay gente que lo busca con intención de hacerle daño. ¿Qué tal si le buscamos uno nuevo? Cayo Pompeyo se acercó al niño y lo miró. Me recuerda un poco al que fuera mi procónsul, Marco. Podríamos llamarle Marco. Pues a mí me parece que le da un aire a mi jefe de jardineros, Stebbins. Aunque desde luego no creo que Stebbins sea el nombre más adecuado para un niño. Aquel hombre era capaz de beberse hasta el agua de los floreros, dijo Josiah Worthington. Es igualito a mi sobrino Henry, opinó Mamá Slaughter, cuando ya parecía que todos los habitantes del cementerio iban a lanzarse a sacarle parecido al niño con parientes, vecinos o conocidos que llevaban siglos. Condenados al olvido, la señora Owens decidió zanjar la cuestión. Este niño no se parece a nadie, afirmó con convicción. No se parece a nadie. Pues lo llamaremos Nadie, dijo Silas. Nadie Owens. Y entonces, como respondiendo al leer su nombre, el niño abrió los ojos y se despertó. Miró a su alrededor y contempló los rostros de los muertos, la niebla, la luna. Luego miró a Silas, ni siquiera parpadeó. Lo miraba sin temor, con aire circunspecto. ¿Y qué clase de nombre es Nadie?, inquirió Mamá Slaughter, escandalizada. Su nombre, y un buen nombre además, replicó Silas. Servirá para mantenerlo a salvo. A mí déjenme de líos, dijo Josiah Worthington. El niño miró al baronet y acto seguido, ya fuera porque tenía hambre o porque echaba de menos su casa, a su familia y su mundo, se puso a hacer pucheros y rompió a llorar. Ande, márchese, aconsejó Cayo Pompeyo a la señora Owens. Seguiremos dilucidando esto sin usted. La señora Owens se sentó a esperar en el banco que había a la puerta de la capilla. Hacía más de 40 años que aquel edificio, de apariencia tan sencilla, una pequeña iglesia con un modesto campanario, había pasado a formar parte del patrimonio histórico artístico de la región. El ayuntamiento había decidido que saldría demasiado caro restaurarla, y como no era más que una capilla situada en medio de un viejo cementerio, pasado de moda, se limitaron a poner un candado en la puerta, confiando en que el tiempo terminaría por derruirla. Estaba toda cubierta de hiedra, pero sus cimientos eran muy sólidos. Nadie dudaba de que aguantaría en pie otro siglo más. El niño se había quedado dormido entre los brazos de la señora Owens, quien lo mecía suavemente mientras le cantaba una nana, una que solía cantarle su madre cuando ella era pequeña, allá por el tiempo en que los hombres empezaron a usar pelucas empolvadas. La letra de la canción decía así: duerme, duerme mi sol, duerme hasta que llegue el albor. Cuando seas mayor, si no me equivoco, viajarás por todo el mundo, besarás a una princesa, bailarás un poco y hallarás tu nombre y un tesoro ignoto. Y al llegar al último de estos versos, la señora Owens descubrió que no se acordaba de cómo terminaba la canción. Le parecía recordar que el verso final era algo como y una loncha de bacon peludo. Pero a lo mejor estaba mezclando dos canciones, así que se puso a cantarle la canción del hombre de la luna, que bajó con demasiada premura, y después con su dulce voz de mujer de campo le cantó otra canción más reciente que hablaba de un niño que se estaba comiendo un bizcocho y, hurgando con el dedo, acabó sacándole una pasa. Poco después, cuando empezaba a cantarle una larga balada sobre un joven hidalgo al que su enamorada decidió envenenar sin motivo aparente con un pez, apareció Silas con una caja de cartón en la mano. Mire lo que le traigo, señora Owens, dijo. Comida rica y abundante para un niño en edad de crecer. Podríamos utilizar la cripta como despensa, ¿le parece? Silas quitó el candado y abrió la cancela de hierro.
La señora Owens entró y miró con aprensión los estantes y los bancos destartalados apoyados contra una de las paredes. Los archivos parroquiales estaban guardados en cajas llenas de moho, apilados en un rincón. Y al otro lado, tras una puerta abierta, se vio un pequeño servicio victoriano con un retrete y un lavabo con un único grifo de agua fría. El niño abrió los ojos y miró a su alrededor. Este parecía un buen sitio para guardar la comida. Es fresco y se conservará mejor, afirmó Silas, mientras sacaba un plátano de la caja. ¿Podrías explicarle a esta pobre vieja qué diantres es eso?, preguntó la señora Owens, mirando con suspicacia aquel objeto amarillo con manchas marrones. Se llama plátano. Es una fruta tropical. Creo que para poder comerla hay que quitarle la corteza, explicó Silas. Así. El niño, nadie, intentó escapar de los brazos de la señora Owens y ella lo dejó. Gateando como un loco, fue hacia Silas y se agarró a las perneras de su pantalón para ponerse de pie. Este le dio el plátano. La señora Owens lo contempló mientras se lo comía. Plátano, silabeó con extrañeza. Es la primera vez que oigo hablar de esa fruta. ¿A qué sabe? Pues no tengo ni la más remota idea, respondió Silas, cuya dieta incluía un único alimento, que no era el plátano. ¿Podría usted poner una cama aquí para el niño? De ninguna manera. ¿Cómo le voy a poner una cama aquí, con lo bonita y lo amplia que es la tumba que tenemos Owens y yo, junto al macizo de los narcisos? Ahí hay sitio más que suficiente para el pequeño. Y además, añadió, temiendo que Silas lo tomara como un desaire, no quiero que el niño te moleste. No sería ninguna molestia. El niño se había terminado y el plátano, aunque parte de él se había terminado embadurnándosele en toda la cara. Sonreía satisfecho con la cara sucia y las mejillas sonrosadas. Plátano, dijo en voz camarina. Pero qué listo es este niño. ¿Y cómo se ha puesto? A ver, déjame que te limpie, Galopín, dijo la señora Owens, y le limpió los pegotes de plátano que manchaban su ropa y su cabello. ¿Qué crees que decidirán? No lo sé. No puedo abandonarlo, no después de la promesa que le hice a su madre. He sido muchas cosas a lo largo de mi vida, explicó Silas, pero madre no he sido nunca, y no tengo la intención de serlo ahora. Pero yo sí puedo marcharme de aquí. Yo no. Mis huesos están enterrados aquí, y los de Owens también. Nunca dejaré este lugar. Debe de ser muy agradable pertenecer a un lugar, tener un sitio al que poder llamar hogar. No se percibió el menor atisbo de nostalgia en su voz. Hablaba de forma desapasionada, como si se limitara a contrastar un hecho irrebatible, y la señora Owens no lo rebatió. ¿Tardarán mucho en decidirse? No lo creo, respondió Silas, pero se equivocaba. Arriba en el anfiteatro, cada uno tenía su opinión, y todos querían expresarla. Los que se habían metido en todo este lío no eran unos simples advenedizos, sino los Owens, y ese era un detalle que había que tener muy en cuenta, pues ambos eran gente respetable y respetada. También había que tener en cuenta que Silas se había ofrecido a ser el tutor del niño, y como éste vivía a caballo entre el mundo de los muertos y el de los vivos, eso hacía que todos los habitantes del cementerio le tuvieran cierto respeto, pese a ello. Normalmente un cementerio no es una democracia, aunque por otro lado no hay nada más democrático que la muerte. Así que todos los muertos tenían derecho a hablar y a decidir si estaban a favor o en contra de permitir que el niño se quedara a vivir ahí. Y aquella noche, por lo visto, todos estaban decididos a ejercer su derecho. Eran los últimos días del otoño y amanecía tarde. Aunque era de noche, ya se oía el ruido de los primeros coches bajando por la colina. Y, mientras los vivos se trasladaban a sus lugares de trabajo, para comenzar la jornada, los muertos del cementerio seguían hablando del niño y tratando de tomar una decisión. 300 voces, 300 opiniones. Nehemiah Trott, el poeta, acababa de empezar a exponer su opinión, aunque ninguno de los ahí presentes tenía muy claro cuál era. Cuando sucedió algo capaz de silenciar a quien tanto interés tenía en dar su opinión. Algo sin precedente en la historia del cementerio. Un formidable caballo blanco, o como dicen los entendidos, un tordo, se paseaba tranquilamente por la ladera de la colina. Llegó precediendo por el ruido de sus cascos y el chasquido de las ramas que iba partiendo a su paso por entre los matorrales de zarzas
y de aulagas que crecían por toda la ladera. Tenía la alzada de un shire, más de 1,90 m de altura. Aunque parecía la montura ideal para un caballero con armadura, quien iba montada sobre su desnudo lomo era una mujer, ataviada de gris de pies a cabeza. Su larga falda y su esclavina parecían tejidas con tela de araña. La expresión de su rostro era plácida y serena. No era ninguna desconocida para los muertos del cementerio, pues todos nos encontrábamos con la dama de gris al final de nuestros días, y eso es algo que nunca se olvida. El caballo se detuvo junto al obelisco. El sol empezaba a asomarse tímidamente por el oriente, y ese resplandor que precede a la aurora hizo que los muertos del cementerio comenzaran a sentirse incómodos y empezaran a pensar que había llegado el momento de recogerse en la comodidad de sus hogares. Aún así, ninguno de ellos se movió. Todos contemplaban a la dama de gris con una mezcla de emoción y temor. Por lo general, los muertos no son gente supersticiosa, pero la observaban como un augur romano haría con los cuervos sagrados, buscando sabiduría, buscando una clave que les permitiera adivinar el futuro. La dama de gris se dirigió a ellos, con una voz como el repiqueteo de un centenar de campanillas de plata. Les dijo: los muertos deben tener caridad. Y sonrió. El caballo, que había aprovechado el alto para pastar un poco, dejó de comer. La dama le acarició el cuello y el animal dio la vuelta y se alejó a medio galope por la ladera de la colina. El estrépito de los cascos se fue atenuando progresivamente hasta convertirse en un leve rumor, como el de un trueno lejano, y en cuestión de segundos los perdieron de vista definitivamente. Al menos eso fue lo que dicen que pasó quienes asistieron aquella noche a la reunión en el anfiteatro, dando el debate por concluido. Los muertos del cementerio votaron y tomaron una decisión. Otorgarían la ciudadanía honorífica del cementerio al niño Nadie Owens. Mama Slaughter y Josiah Worthington, baronet, acompañaban al señor Owens hasta la cripta de la vieja capilla para comunicarle a la señora Owens la feliz noticia. Ella no pareció sorprenderse cuando le contaron que la misma dama de gris se había presentado ahí para interceder por el niño. Pues me parece muy bien, dijo. En este cementerio hay muchos majaderos que no tienen ni medio dedo de frente, pero ella sí sabe. El día amaneció nublado y tormentoso, y para entonces el niño dormía ya en la acogedora y elegante tumba de los Owens. El señor Owens murió siendo el presidente del gremio local de ebanistas y sus colegas quisieron honrarle debidamente. Silas decidió hacer una última escapada antes del amanecer. Fue a la casa donde había vivido el niño con su familia y ahí se encontró con 3 cadáveres. Los examinó y estudió la pauta de las heridas causadas por el puñal. Una vez concluidas las averiguaciones, abandonó la casa, abrumado por la avalancha de funestas hipótesis que el cerebro le sugería, y regresó al cementerio, al campanario donde dormía mientras esperaba que se hiciera de noche. En la pequeña ciudad, situada al pie de la colina, la mala sangre del hombre Jack se exacerbaba por momentos. Llevaba mucho tiempo esperando que llegara aquella noche. Suponía la culminación de muchos meses, años de trabajo, y al principio fue todo tan fácil. Liquidó a 3 personas sin un solo grito, pero después se torció todo. ¿Por qué demonios había ido colina arriba cuando era obvio que el niño había ido colina abajo? Para cuando llegó al pie de la colina, el rastro se había evaporado. Alguien debía de haber encontrado al niño y seguramente se lo había llevado a su casa. No había otra explicación posible. De repente se oyó el retumbar de un trueno y se puso a llover a cántaros. El hombre Jack era un tipo metódico, así que empezó a planear su próximo movimiento. Antes de nada, llamaría a algunos de los conocidos que tenía en la ciudad. Ellos serían sus ojos y sus oídos. No tenía por qué comunicar su fracaso a la asamblea. Además se dijo, mientras se demoraba bajo el toldo protector de una tienda para resguardarse un poco de la lluvia matutina. Él no había fracasado, todavía no. Por muchos años que pasaran, tenía mucho tiempo para atar bien atado el cabo que había quedado suelto, tiempo para cortar el último hilo. Fue entonces que oyó las sirenas de la policía.
Vio pasar un coche de la policía, una ambulancia y un coche de la secreta con la sirena a todo trapo, para que el hombre Jack decidiera levantarse el cuello del abrigo y perderse por las callejuelas de la ciudad. Llevarle el puñal en el bolsillo, guardadito en su funda, bien protegido de la sordidez de los elementos. Final, capítulo 1.